Dios le bendiga. Sabe que cumplimos hace poquito, en septiembre, 12 años con el apóstol Juan Andrés Buzo como un padre ministerial. Y nosotros la primera vez que vinimos a este lugar fue en enero del año 2012, en enero, en el Congreso de enero del año 2012. Porque aceptamos la paternidad del apóstol en septiembre del año 2011. Ya son 12 años que estamos en la casa de este padre. Y recuerdo que cuando entré yo por ese lugar, porque yo quería conocer esta congregación, creo que me recibió el apóstol Pablo Benancetti y me viene caminando del fondo aquí adelante del púlpito y yo dije por dentro, quisiera algún día predicar en este púlpito, en esta tarima. Y ese mismo congreso me dieron la oportunidad de predicar. Y eso solamente lo hace Dios. Yo he visto el proceso del crecimiento de la iglesia de Viña María. Y tengo otro sueño, llegar a predicar en el templo nuevo. Y yo lo sueño, yo quiero. Si el apóstol nos ha abierto las puertas para ir a predicar a las naciones, yo digo, ¿cómo nos va a dar la oportunidad para predicar en el templo nuevo? Sí, me imagino, es grande, ¿cierto? Y es hermoso lo que Dios quiere hacer. Pero miren, yo quiero decir algo que para mí es muy importante. Soy un defensor de este diseño de lo que es la paternidad. Nosotros es cierto que estamos a 1050 kilómetros de distancia en vehículo. Eso fue lo que estuvimos recorriendo. Y escuchaba por ahí el apóstol Pablo Orellana que nos presentaba como profeta, como apóstoles, a mí y a mi esposa. Por ahí también somos pastores, un poquito de maestros, de evangelistas, ¿cierto? Pero yo quisiera dejar todos esos títulos, todos esos ministerios y venir a este lugar y predicar solamente como un hijo de un padre. Nada más. Yo tengo un padre. Ese padre se llama el apóstol Juan Andrés Buzo. Y para mí es una honra, perdón, que él nos esté invitando en este espacio ya un poquito tarde, son las 11 de la noche. Y quiero hablar como hijo. Viajamos mientras veníamos en el vehículo, sentíamos, pensábamos estar en este lugar para poder bendecirle. Quisiera ir a las escrituras en el libro de Lucas, en el capítulo número 11, verso 14. Verso 14 dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Verso 15, pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señales del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tantos, ellos serán vuestros jueces. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por lo que estamos viviendo en Villa María en estos días, un tiempo de Dios, en el Cairo de Dios, entendiendo de que has preparado todo para que podamos estar en este lugar y ser ministrados por la palabra, para que la palabra pueda fluir en cada uno de los que estamos acá. Es importante, mi Dios, escucharla para fortalecernos, para edificarnos, para construir, mi Dios, sobre lo construido.
para derribar estructuras, mi Dios, de pensamiento, para que nos ministres en libertad en este día, en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Den un aplauso al Señor, un aplauso fuerte. Él está acá en este lugar. Él ha permitido que lleguemos todos en este lugar, en esta congregación. Hay algo que me llama la atención en el ministerio de Jesús, y que es un patrón que siempre se está repitiendo y siempre se va a repetir cuando aquellos hombres quieran hacer la obra de Dios. Jesús hubieron y se manifestaron tres grandes grupos de personas. El primer grupo, aquellos que le siguieron, aquellos que fueron capaces de dejar un todo, dejaron las redes, los primeros apóstoles, los primeros discípulos, y siguieron al maestro. El segundo grupo vemos muy marcado, ¿cierto?, las multitudes. Solamente las multitudes estaban con Jesús para sacar provecho por los panes y por los peces. Pero también hay un tercer grupo que son los opositores. Son aquellos que siempre cuestionaron, juzgaron, criticaron, ofendieron las palabras y el mensaje de Jesús. Si se dan cuenta, siempre ese fue un patrón permanente en el ministerio de Jesús. Por eso es importante entender esto, que aquellos que Dios los ha llamado al ministerio, ¿cierto?, siempre, pero siempre se va a repetir el mismo patrón. Va a haber gente que nos va a seguir, va a haber gente que solamente va a pertenecer a las multitudes, y va a haber gente también que nos van a cuestionar, van a ser opositores, nada le va a gustar, muchos tal vez se van a quejar, nos van a juzgar. Ese es un patrón. Si el ministerio de Jesús se dio y se manifestó, en nuestros ministerios, en la obra que estamos haciendo para Dios, tenga la certeza que no es malo que hayan seguidores, pero tampoco es malo que haya multitudes, y tampoco es tan malo que hayan opositores o religiosos o hombres legalistas que lo cuestionan un todo, porque eso es un patrón que si en el ministerio de Jesús se dio con tanta claridad, digo yo, si en nuestro ministerio no hubieran opositores, algo está fallando, algo está errado, algo no está completo, algo faltaría para que se cumpliera ese patrón que se dio en el ministerio de Jesús. Conocemos la historia. Donde estaba Jesús, siempre aparecieron las multitudes, y también donde estaba Jesús, siempre aparecieron los opositores, los religiosos, los fariseos, los saduceos o los escribas, hombres que creían tener la verdad absoluta, pero que también estaban errados. ¿Y cuántas veces nosotros como ministros, como pastores, sufrimos cuando se levanta alguien en nuestra congregación y habla en contra de nosotros? Y sufrimos y nos apenamos, nos entristecemos, pero le tengo una buena noticia, porque donde hay opositores hay la perfecta voluntad, está la presencia de Dios. Siempre cuando Jesús se quiso manifestar entre ellos, aparecieron los opositores. Estaban ahí en primera fila para cuestionar a Jesús. ¿Recuerdan cuando Jesús sanó al inválido, que los amigos bajaron por el techo? Habían discípulos, ese lugar estaba lleno. Estaba en la multitud, ese lugar estaba lleno. Pero dice la palabra que también habían en ese lugar ciertos fariseos que estaban cuestionando lo que Jesús estaba diciendo y haciendo, sanando y perdonando pecados.
Por eso una evidencia de que estamos haciendo bien las cosas es que no solo tengamos hijos ministeriales, sino que va a haber gente que nunca van a querer ser hijos, que no van a ser opositores, que van a estar viendo para sacar provecho del evangelio, pero va a haber gente que se nos va a oponer, gente que nos va a criticar, gente que nos va a ofender, gente que nos va a dañar. Es la señal que estamos haciendo correctamente las cosas, que estamos en la perfecta voluntad de Dios. Por eso Jesús dejó ser que vinieran las multitudes. Dejó ser que vinieran los enemigos, los opositores, los fariseos. Porque mientras aparezcan fariseos y opositores en el ministerio, eso indica que usted va en la ruta correcta, en la dirección precisa. A Jesús le pasó. Por eso están muy bien marcados estos tres grupos de personas que se dan en medio de la congregación. Jesús necesitó de todos. Recuerden que en el ministerio de Jesús había un traidor, había un ladrón, que Jesús hasta él lo necesitó para tratar el corazón de los demás. El problema es que yo, mientras preparaba esta palabra, yo decía: Señor, ¿en qué grupo me encuentro? Porque aquí yo, como predicador, no estoy como padre, porque puedo estar como padre ministerial en nuestra iglesia local ahí en Rancagua. Y uno, cuando predica allá en Rancagua, uno ministra como padre ministerial, ¿sí o no? Pero acá yo no puedo predicar como padre ministerial, porque está mi padre ministerial y está el padre de mi padre ministerial. ¿O no, apóstol Byron? Yo recuerdo, apóstol, cuando tuvimos el privilegio de ser ungido por usted como apóstoles en Rancagua, Chile, hace muchos años atrás, y para nosotros eso fue inolvidable y una tremenda bendición. Entonces pregúntese en esta noche, en relación a lo que estamos viviendo en nuestras iglesias locales, aquí en Villa María, en este grupo de hombres y de mujeres, ¿a qué grupo usted pertenece? ¿Usted es hijo de un padre de esta casa o es solamente multitud, o se puede considerar como aquel que es opositor? Siempre van a existir, siempre se van a manifestar. Por ello, en estos 12 años que con mi esposa llevamos en paternidad, siempre me he esforzado por entender perfectamente este diseño. Yo recuerdo cuando aceptamos al apóstol Juan Andrés Buzo, nosotros le dijimos: esto no es un juego, esto es de por vida. Y ya si llevamos 12 años, ¿por qué no podemos cumplir 24 años? ¿O por qué no podríamos cumplir 36 años en el diseño? Así que soy, con mi esposa, defensores de lo que es la paternidad de fe. Cuando uno hace un trabajo de investigación, siempre ese trabajo de investigación científico, ¿cierto?, va a tener un respaldo o una fuente bibliográfica que va a respaldar todo el análisis y la conclusión que uno desarrolla en ese trabajo de investigación. Y eso mismo a mí me ha llevado, en estos años que hemos estado en la paternidad, respaldar la paternidad a través de las Escrituras, en forma directa, precisa y profunda. Porque claro, el diseño de la paternidad está entre el libro de Génesis, sí o sí, al libro de Apocalipsis. Pero en lo escritural, en lo literal, en lo puntual, ¿cuál es ese respaldo? ¿Cuál es ese análisis? ¿Cuál esos son momentos? Gracias. Vamos a tomar agua. Así que escuche atentamente sobre esto. Los 12 años que llevamos la paternidad, y recuerde que
no solamente yo y mi esposa llevamos 12 años, sino que 12 años como congregación. Llegamos al apóstol con una congregación, hemos crecido y en estos 12 años, de tanta gente que le hemos compartido el diseño de la paternidad, hemos escuchado las siguientes expresiones: gente que rechaza el diseño. Y yo siempre me he preguntado por qué la gente rechaza el diseño. Y hay expresiones como aquellas que yo he escuchado que me dicen: es que no se me reveló la paternidad nunca, yo por eso dejé la paternidad. Hay otras expresiones que hay gente que me ha dicho literal: es que me enervan que hablen de que él es mi papá y ella mi mamá. Otra expresión como que no me gusta esta doctrina nueva. Yo digo, ¿cómo si no es nueva? Es más antigua, porque está desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Otras expresiones que he escuchado: no es de Dios. Otra: en la Biblia no existe la palabra paternidad. Hay gente que rechaza el diseño de la paternidad nada más que porque en la Biblia no existe la palabra paternidad. Y hoy yo le voy a comprobar que la palabra paternidad está inserta en las Escrituras. Hay otros que me han dicho: pastor, sé que el diseño de la paternidad es de Dios, pero soy lo suficientemente orgulloso para tener un padre ministerial y rendirle cuenta. Yo le estoy relatando de respuestas que me han dado porque ministros han rechazado la paternidad. Otros me han dicho porque se adora al hombre. Otros me han dicho: no me gustan los hijos, me gustan las ovejas, y con bastante olor a ovejas. Respuestas pueden haber muchas, pero hay muchos creyentes que reconocen que es el diseño de Dios, pero aún lo rechazan o les cuesta vivirlo. Si este es el caso, debe aceptar que el problema es suyo. El problema no es del diseño. O debe aceptar que hay cosas en su corazón que todavía no están tratadas. Y solo se justifican con argumentos que no son verdaderos, poniendo énfasis: pero es que no es así, no es tan verdad. Es como un blindaje frente a este tema tan sensible y tan verdadero y tan real. Y me he puesto a pensar cuáles son las razones principales por qué la gente rechaza esta paternidad ministerial, que para nosotros fue tan fácil entenderla, comprenderla, vivirla, enseñarla, aplicarla. ¿Y por qué para tantos ministros les es difícil? Por un tiempo están en paternidad y otro tiempo están fuera de paternidad. Digo yo, si es el diseño verdadero, si es el único diseño, si es el diseño correcto, ¿por qué los hombres entonces no corren para tomar este diseño verdaderamente, exponiendo toda su fuerza para vivirlo, enseñarlo, profetizarlo, ministrarlo? Y ahí en la ciudad, en Rancagua, nuestra ciudad, estamos desarrollando un proyecto de radio, se llama Radio Naín. Y a través de las redes sociales hicimos la siguiente pregunta. Mire, escuchen atentamente esto. Y la pregunta fue: ¿qué sientes cuando escuchas la palabra papá? Y hágase usted o escuche esta pregunta. ¿Qué sentimos cuando escuchamos la palabra papá? ¿Y cuáles eran las alternativas que pusimos ahí en las redes? Primera, letra A:
indiferencia. Letra B, rechazo. Letra C, amor. Y letra D, conformidad. ¿Quieren saber cuáles son los resultados? Es un indicador de lo que está pasando en las iglesias. Claro, a través de las redes tal vez la juventud, pero la juventud representa, ¿cierto?, un patrón específico de la sociedad para tomar o sacar conclusiones. El 50% de la gente encuestada en forma voluntaria sintió que era rechazo. Escuchan la palabra papá y rechazan la palabra papá. Y el otro 50%, entre indiferencia, entre amor y conformidad, cubría el otro 50%. ¿Quién era de toda la respuesta? La mayor respuesta era rechazo. Entonces yo pregunto, ¿algo está pasando en nuestra sociedad? ¿Algo está ocurriendo en nuestro medio, en la juventud, en los jóvenes, en la gente adulta? ¿Hay algo que está en desequilibrio? ¿Algo está dañado en forma considerable la figura del rol paternal en nuestras familias, en nuestras sociedades? Por eso, mire, por eso pasa lo siguiente. Creo que una razón poderosa. Cuando nos acercamos a alguien y le hablamos del diseño de la paternidad de fe, y usted puede ser un doctorado en divinidad, puede ser un apóstol, puede ser un profeta, puede ser un evangelista, puede entender los grandes misterios de Dios, puede tener todos los dones de Dios, puede tener toda la gracia de Dios, puede tener toda la unción de Dios. Pero si no tiene saldada su relación con su padre biológico, cuando venga el diseño de la paternidad sobre usted, le va a desequilibrar, le va a confrontar, le va a chocar, le va a rechazar en forma casi por ende. Esa es una de las razones que yo he encontrado cuando usted viene y habla de la paternidad de fe a ministros, a hombres supuestamente consagrados. Y fue algo que me ocurrió cuando tomé al apóstol Juan Andrés Buzo como mi padre ministerial hace 12 años atrás, en mi relación con mi padre biológico, a pesar de que Dios había restaurado ya mi relación con mi padre biológico, le había perdonado, le había pedido perdón. Pero el día en que el apóstol me conoce presencialmente, lo primero que hace, se acerca, me abraza, me aprieta y me dice hijo. Y eso para mí fue confrontacional. Eso para mí no fue fácil. Ahí Dios terminó de sanar mi corazón y comprender este gran diseño que Dios ha traído sobre Argentina y sobre las naciones. No sé si usted se alegra, digo nuevamente, sobre Argentina y sobre para las naciones. Hay otras razones. El modelo organizacional, y hablo para los pastores, es cómodo, es fácil. Estuve años en modelos congregacionales, nos dejan hacer prácticamente, entre comillas, lo que queremos. No hay mucho control, pero mientras en paternidad la cosa es totalmente diferente. Paternidad no solamente va a ver su estado espiritual, su estado laboral, su estado familiar, su persona como ser humano aquí en la tierra. Y ahí le digo por propia experiencia personal, en nuestra ciudad, en nuestra iglesia, que ha llegado mucha gente, somos, ¿cierto?, precursores, somos animadores, defensores de este diseño. Y hay momentos que uno tiene que ministrar más profundamente a la gente y ya no actuar solamente como pastor, sino que actuar y moverse como padre ministerial sobre la gente y llegar a preguntar, ¿por qué no estás en el altar? Una de las cosas que yo he aprendido en lo que es la oración, este diseño de la paternidad, me ha ordenado mi tiempo de oración de madrugada, y estamos en nuestra iglesia local de Rancagua,
orando de lunes a domingo, todos los días de madrugada, aunque estemos cansados, aunque estemos enfermos. Es un diseño que nos ha ordenado mucho tiempo la oración y por lo tanto hemos visto resultados significativos en el avance, en el crecimiento. Para mí es mucha honra que una de nuestras hijas biológicas tenga el llamado a Israel. Creo que Dios está marcando la diferencia. Este diseño marca la diferencia. Este diseño no es superficial. Este diseño es profundo. O si alguien comienza a frenarse en el discipulado, uno como padre ministerial es capaz de decirle: ¿por qué ya no vienes al discipulado? Te quiero ver en el discipulado. Debes corregir tu tiempo en el discipulado. ¿O por qué te siento lejos? ¿Porque ya no te siento como hijo? ¿O por qué no me aceptas mi consejo? ¿O cuándo vas a perdonar esta situación? ¿O cuándo cumplirás el sacerdocio en tu hogar? Este diseño nos ha enseñado a ordenar las familias, a sanar el corazón, a perdonarse entre los esposos. Por eso para nosotros esto no es algo superficial, es algo profundo que está marcando la diferencia. Este diseño, tenemos que ser defensores del diseño de la paternidad, porque es la respuesta que Dios está trayendo a esta tierra antes de su venida, para que el reino se pueda mover en majestad, en poder, en gloria. Denle un aplauso al Señor. Soy defensor del diseño porque lo estamos viviendo, es una realidad. Y digo, miren, hay dos realidades culturales: el Occidente y el Medio Oriente. Israel, el Medio Oriente. Y lo que para una cultura es fortaleza, para la otra cultura es debilidad. Esto lo he dicho en otros momentos. Lo que para nosotros es muy fácil, tal vez para el Medio Oriente o para el pueblo judío es más difícil. Y le voy a poner un ejemplo. Para el mundo occidental, para nosotros, entre comillas, es muy fácil aceptar a Jesús en nuestro corazón. Es una fortaleza del mundo occidental. Pero para el Medio Oriente, para Israel, le es muy difícil aceptar a Jesús en su corazón. Lo rechazan, lo tratan de impostor, de falso. Ni siquiera lo reconocen como profeta. Pero para nuestro mundo occidental tenemos debilidades, como cuál, por ejemplo, digo yo, ¿por qué para el mundo occidental es tan difícil entender la paternidad? ¿Por qué son pocos los que viven la paternidad y toman este diseño en serio? ¿Y les gusta más el modelo organizacional, que es mucho más fácil de llevar un evangelio distorsionado solamente para entretener a la gente y nada más? Pero para el mundo del Medio Oriente, específicamente para Israel, es una fortaleza el diseño de la paternidad. ¿Saben que cuando hay un rabino que toma un discípulo y el discípulo toma al rabino en mutuo acuerdo, es tan estrecha, tan vinculante esa relación, que lo que los observan alrededor no saben si es un padre biológico, hijo biológico, o si es un rabino y un discípulo. Porque si para el discípulo fuese posible vivir en la casa del rabino, lo haría. Porque el discípulo añora, el discípulo sueña, aquel que es verdadero discípulo, sueña con vivir en la casa del rabino. ¿Se imagina si esa misma pasión la viviéramos en el mundo occidental? Si todos quisiéramos irnos a vivir a la casa del apóstol Juan Andrés Buzo y hubiese una lista de espera para ver quién entra y quién sale,
creo que la historia sería totalmente diferente. Por eso, en este tramo, en esta historia que le leía, cuando Jesús sana a este mudo, ¿cómo es cuestionado la autoridad de Jesús para echar fuera demonios? Mire, vayan escuchando esto. Pero a su vez, Jesús reconoce la paternidad que tenían los religiosos. Al hacerle la pregunta en el verso 19, por eso le digo, el diseño de la paternidad es un diseño con una paternidad incomprendida. Es una paternidad escondida. Es una paternidad poco revelada para aquellos que están ciegos. Por eso muchas veces el apóstol dice que la paternidad le tiene que ser revelada para tomarla y comenzarla a vivir. Aquí Jesús, mire, está reconociendo dos cosas. Está reconociendo que los mismos opositores, que los mismos religiosos, que los mismos fariseos también tenían el ministerio de la liberación. También ellos podían echar demonios. Y a su vez está reconociendo la paternidad que ellos tenían dentro del pueblo judío, dentro de su religiosidad, dentro de su legalismo. También había una paternidad. Claro que era una paternidad religiosa, legalista, pero vivían una paternidad. Al hacerle la pregunta a Jesús: ¿y vuestros hijos por quién echan entonces los demonios? Está reconociendo la paternidad entre sus propios opositores, entre los hombres religiosos, los hombres supuestamente entendidos de la palabra. Por eso yo soy un convencido que cuando Dios llama al apóstol Pablo o Saulo al ministerio, a pesar de cómo Saulo era enemigo de la iglesia, persiguió a la iglesia, fue testigo, ¿cierto?, de muerte de discípulos. A pesar de todo eso, siempre me he preguntado por qué llamó Dios a Saulo de Tarso. Y creo que una de las razones es que porque Saulo entendía este diseño de lo que era la paternidad, aunque sea una paternidad distorsionada, una paternidad religiosa, pero él la entendía. Había sido educado bajo ese diseño, porque ellos son los que entiendan este diseño. Lo que pasa es que vino después, donde Dios, ¿cierto?, trató el corazón del apóstol Pablo y fue tratada este diseño. Y ya ahora no era un diseño legalista, sino que era un diseño bajo la gracia, bajo la unción de Dios. Era un diseño correcto para el pueblo gentil. Por eso yo digo, para el apóstol Pablo le fue tan fácil declarar lo que dijo en 1 Timoteo en el capítulo número 1, verso 2. Cuando le declara a Timoteo o reconoce a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Esta es la Reina de Valera en 1960. Escuchemos esta expresión de nuevo. Dice, mi verdadero hijo en la fe. Es algo que quedó en la palabra. Y también lo que le dice a Filemón en el verso 10, le dice a Filemón por Onésimo, le dice literal, en la versión la NTV, le dice, te suplico que le muestre bondad a mi hijo Onésimo. Qué poderosa esta palabra. ¿Por qué? Porque me convertí en su padre en la fe. No le reclama porque él era apóstol. No le dice a Filemón, mira, recibe a Onésimo que fue esclavo tuyo, a pesar de que los teólogos dicen que lo más probable es que le haya robado y haya arrancado a Roma. Onésimo conoció al Señor por la predicación del evangelio del apóstol Pablo y manda de vuelta a Onésimo a Filemón. No le dice, recíbelo porque soy un super hiper apóstol, o porque soy un super hiper evangelista. Nada más que le dice, porque me convertí en padre en la fe de él. Miren las expresiones que en la escritura encontramos. Tenemos que ser muy ciegos para no reconocer que aquí hay una paternidad escondida, una paternidad implícita.
Porque miren, hay dos evidencias precisas, concluyentes, gramaticales, literales, que defienden y respaldan el diseño de la paternidad. Escuchen la primera. En 1 Timoteo, como les decía, si hay un hijo en la fe, saquemos conclusiones. Si la palabra dice que hay un hijo en la fe, aunque sea uno, literal, lo que le declara el apóstol Pablo a Timoteo, ¿cierto? Un hijo en la fe. Lo dice claro, preciso, literal. Me fui al griego y dice casi lo mismo en el griego. Y la otra expresión, literal, lo que le declara a Filemón, un padre en la fe, porque él se convirtió en padre, sí, de Onésimo, padre de fe. No solo dice padre en la fe. Entonces digo yo, como conclusión, si hay un hijo en la fe escritural, si hay un padre en la fe en términos escriturales, por ende, por lógica, por conclusión, entonces hay una paternidad en la fe. Es tan claro, hay una paternidad en la fe. Si hay un hijo, hay un padre en la fe, entonces hay una paternidad en la fe. Y cuando el Espíritu me hablaba de esta palabra, yo decía, entonces el apóstol, aún en la expresión paternidad de fe, está en lo correcto, es bíblico, está en la Escritura. Póngase de pie, póngase de pie. Por eso nuestra fuente siempre tiene que ser escritural. Nuestro respaldo tiene que ser la palabra. Y yo con los años, escrituralmente, le estoy demostrando que tal vez la palabra paternidad no está, pero está implícita, está respaldada por expresiones que fueron dichas y hechas por el mismo hombre. Si el apóstol se reconoce como padre, ¿cierto? Y reconoce a gente que son hijos, entonces hay un diseño, ¿cierto? Encubierto, poco revelado, y que es necesario defenderlo, apoyarlo, acreditarlo, no solo enseñarlo porque lo escuché, sino que tener la revelación, que es el diseño preciso, es el diseño adecuado, es el diseño necesario. Por eso hay ministros que pueden ser predicadores y buenos predicadores, buenos maestros, buenos evangelistas, buenos profetas. Pero cuando usted le habla de este diseño, huyen, corren, se arrancan, no quieren escuchar, porque todavía tienen cosas que no están saldadas en su corazón. Y con esto quiero terminar, con esta expresión. Podemos estar en paternidad, pero hay que tener cuidado, que podemos tener la paternidad que tenían los fariseos. Escuche esto. Hay muchos que le dicen al apóstol Juan Andrés Buzo, mi padre a la derecha, mi padre a la izquierda, porque me ha pasado en nuestra iglesia. Hay algunos que me han dicho mi padre a la derecha, mi padre a la izquierda, mi padre para arriba, mi padre para abajo, y hoy no están con nosotros. Tenemos que entrar en el verdadero concepto, en el verdadero diseño de lo que es la paternidad. Cuando hablamos la palabra diseño, entiendo perfectamente qué es lo que es un diseño en el área en que he trabajado y me he desarrollado por tantos años, en el área de la ingeniería, en construcción. Cuando hablamos de un diseño, hablamos de medida precisa y concisa. Si hay un trazo que tiene 3 metros 20 y 4 centímetros, tiene que tener 3 metros 20 y 4 centímetros, la medida precisa y concisa. Si me doy 1 centímetro más o 1 milímetro más, ya no estoy en el diseño preciso y conciso. Hay muchos que hablan de la paternidad, pero hablan una paternidad legalista, religiosa, no distorsionada y no verdadera. Y quiero ser sincero con ustedes. ¿Sabe por qué todavía sigo
en paternidad de fe con el apóstol Juan Andrés Buzo, porque también tengo ojos y tengo oídos, y escucho y observo, y veo su testimonio. Veo cuando salimos a las naciones, veo cuando nos invita a predicar, veo las oportunidades que nos da, veo cuando nos corrige, y siento que este hombre de Dios con su esposa son verdaderos, son correctos, hablan siempre del bien, nunca nos van a avergonzar, siempre nos están dando oportunidades, siempre están creyendo en nosotros. Porque yo como predicador, si fracaso en este lugar, cierto, él viene y me abraza y me dice: lo hiciste bien, hijo. A pesar que uno siente que no lo hizo bien, te abraza y te dice: lo hiciste bien, hijo. Por eso me gusta siempre predicar como hijo, no predicar como profeta, no predicar como apóstol, no predicar como evangelista, no predicar como pastor. Yo no quiero ser fariseo. El fariseo legalista. ¿Sabe? Algunos dicen: no, si la paternidad no es de Dios, porque adoran al hombre. ¿Sabe? Aquellos que adoran al hombre es la paternidad religiosa. Pero la paternidad verdadera no se adora al hombre, se honra al hombre de Dios, que es diferente. Se honra al hombre de Dios. Yo quiero ser de aquellos que vivan una paternidad verdadera y no legalista, no religiosa, no fariseísta. Por eso al principio le hice una pregunta: ¿a qué grupo pertenece? Si siempre van a aparecer tres grupos, siempre. El que está haciendo bien las cosas de Dios, siempre van a haber tres grupos en su iglesia. Aunque usted lo quiera rechazar, aunque usted quiera despedir, aunque usted quiera echar a la gente, pero siempre van a haber opositores. Va a poder echar uno y van a entrar 10. Siempre van a haber opositores, retractores, y le van a juzgar, le van a criticar. ¿Y sabe por qué Dios acepta también al opositor y a las multitudes dentro de la iglesia? Porque espera que por lo menos uno de la multitud se transforme en hijo. Por eso todavía no rechaza a Dios a las multitudes dentro de las iglesias. ¿Y por qué todavía acepta a los opositores dentro de la iglesia? Porque todavía Dios añora que por lo menos uno se convierta en multitud para que mañana se convierta en hijo. Y sabe que cuando logramos ser hijo, nuestro paso siguiente es ser padre ministerial. ¿Lo entendió o no? ¿Lo entendió? Oremos. Tome una paternidad correcta. Aquí hay gente que todavía ha tomado una paternidad incorrecta. Falta la paternidad correcta, el diseño correcto, el diseño preciso. No se puede correr ni a la izquierda ni a la derecha cuando Dios dice: por este trazo, por esta línea, hacia adelante, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni un grado, ni medio pelo de grado, para ninguna parte. Debe caminar en la dirección correcta. Aquí Jesús, en esta historia, está reconociendo esa paternidad incorrecta. Por eso Pablo, el ejemplo para mí, no le costó declarar nada: mi hijo verdadero en la fe. Yo le digo al apóstol: soy su hijo. Sí, me dice: eres un hijo verdadero. Y por eso estoy aquí también. Porque si fuera falso ya no estaría acá ni en esta congregación, ni menos predicando en este lugar. Por el hecho de que él me ha dicho que eres un hijo verdadero, un hijo que lo honra, un hijo que lo reconoce a él y a su esposa. Y no me arrepiento nunca de haber conocido este diseño. Y se lo digo con razón, con experiencia. 36 años en el evangelio, experiencias sobrenaturales, experiencias que nos han enriquecido. Y ponga la mirada en esto, en el diseño correcto. No es fácil tal vez, pero Dios lo está mostrando. Jesús tuvo su diseño correcto con sus discípulos.
Cierren sus ojos. Cerremos nuestros ojos. Usted puede ser un gran ministro, pero si todavía tiene lucha con su padre biológico, va a tener lucha con su padre ministerial, o cuando le hablen de paternidad va a querer correr y huir, porque hay algo que no está saldado en su corazón. Habla, Espíritu Santo. Habla en este lugar. Que la conclusión sea tu ministración pura y perfecta, mi Dios. Aquí Jesús está reconociendo un ministerio de liberación entre los fariseos. Está reconociendo la paternidad que ellos tenían como fariseos, hombres religiosos, hombres legalistas. Ya hay paternidades legalistas que Dios quiere transformarla en la paternidad de la gracia, en la paternidad del mover del Espíritu Santo correcto, en una sola dirección. No le diga al apóstol, eres mi padre, si eres un fariseo. Porque hay fariseos que le dicen, eres mi padre, y duran un tiempo y se van, se corren los fariseos. Vienen por un tiempo a criticar, para ofender, para dañar, para separar, para dividir, y después se van y viene otro y hace lo mismo. Por eso la paternidad es un diseño para siempre. Así como dijo Ruth en Noemí, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, para siempre. Y así ha sido para nosotros. Tan simple. Es tan simple la paternidad. Que Dios terminó de sanar mi corazón en mi relación con mi padre biológico. Hace 12 años atrás, este apóstol no se dio cuenta. Dios quiere sanar tu corazón. Dios quiere sanar nuestro corazón. Dios quiere sanar nuestra relación con nuestro apóstol Juan Andrés Buzo. Quiere sanar nuestro corazón. Cierra sus ojos. Quiere Dios traer la paternidad correcta, el diseño preciso. No hay otra forma, no hay otra manera. Hay una sola manera, una sola forma. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por esta palabra. Gracias porque un día Jesús reconoció este diseño sobre los fariseos, sobre sus opositores. Si digo yo, si los opositores tenían una paternidad, ¿no será acaso el diseño correcto, la dirección correcta, el momento preciso, el tiempo adecuado? Como decía el apóstol Sergio, el Cairo de Dios en la paternidad, el Cairo de Dios en la paternidad de fe, el Cairo de Dios en la paternidad. Ha traído Dios el Cairo a esta nación, ha traído Dios el Cairo a Sudamérica. Es el tiempo de América, es el tiempo que Occidente se levante para predicar la palabra correcta, la paternidad precisa en el Cairo. Ha traído el Cairo sobre el diseño de la paternidad. Espíritu de Dios, hagan lo que nosotros no podemos hacer. Solo tú lo haces, mi Dios. Entra en cada uno de nuestros corazones y restaura nuestro vínculo con el Padre de la casa. Restaura nuestra paternidad con el Padre de la casa. Ya no somos huérfanos. Apóstol, yo no quiero adorarle, yo le quiero honrar. A eso Dios me envió, a honrarlo. Y ha sido así. Eso es lo correcto.
El que está en la paternidad correcta no tiene miedo en idolatrar al hombre de Dios, porque Él nunca lo va a hacer. Lo va a honrar, lo va a amar, lo va a bendecir, lo va a abrazar, le va a desear bien, le va a profetizar bien, le va a profetizar bien, le va a declarar bien, le va a declarar bien, le va a declarar bien. Le va a ir bien con la construcción del templo, apóstol. Le va a ir bien con Villa María. Le va a ir bien con Argentina. Argentina le va a escuchar, apóstol. Va a llegar un momento que Argentina le va a escuchar. Si el Hijo lo dice, si el Hijo lo dice, me muevo en lo profético. Argentina le va a escuchar algún día. ¿Por qué? Porque está el diseño correcto, está en la dirección correcta, en el camino correcto, en el carril correcto. Solo Argentina tiene que levantar cabeza y escuchar lo correcto. No hay que escuchar a los políticos, no hay que escuchar a la economía, como decía el apóstol Sergio. Hay que escuchar el diseño de Dios, la voz de Dios. Él se va a encargar de restablecer un todo. Gracias, Padre. Gracias, adoremos al Señor. Adore a Dios, adore a Dios, adore a Dios. ¿Se da cuenta que la paternidad a nosotros nos ha hecho bien? Que vengan hijos del extranjero a decirle lo mismo que le han dicho muchas veces. Villa María le va a ir bien. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Te manifestarás si te buscamos. Tú quitas la fantasía.